sin tener accidentes, por supuesto, y penalizaciones que puedan complicarte el resultado. Allá ahí se me deslizó, me fui directo a lo que te estaba diciendo y me voy de frente contra el muro de contención. Bienvenidos, correlones, estoy en el circuito completo de Nürburgring, en una carrera de resistencia de 1 hora. Son 7 vueltas en total en este circuito. Y como puedes apreciar en pantalla, estoy a bordo del Porsche 917 LH de 1970, que es un monstruo impresionante, legendario, que marcó en su época récords de vuelta y velocidad en Le Mans. Así que vamos a ver cuántas posiciones puedo adelantar en la primera etapa. Recuerda que esta primera sección es el circuito deportivo de Nürburgring y luego ingresamos al sector estrecho callejero conocido como Nordschleife, que allí es donde hay que tener más precaución y es donde se pone bueno. Ahí vemos a un 917 que se fue directo al muro de contención y perdió la pelea, se quedó atrás, lo que nos da el impulso y me dan un tortazo en la parte posterior que casi me saca afuera, pero pude corregir. Más adelante vemos a un MK2 también batallando con la tracción, que se fue un poco largo. El compañero Tacitus 2219, que está tratando de batallar allí con el otro 917 para arrebatarle la segunda plaza. Vamos a ver si tiene tracción suficiente y se fue un poco alto allí por encima del piano levantando polvo y la aceleración le traiciona y lo manda fuera directo a la trampa de arena, lo que nos da el momentum, el impulso para meterme ya en el podio cuando ni siquiera hemos empezado la carrera. El compañero que va adelante en el otro 917 que está peleándose allí con el otro MK2 que lo acaba de empujar ligeramente fuera del circuito y le pusieron una penalización de medio segundo. CZ Mate 89 se llama el corredor, mientras que el que va aquí adelante en el Ford es el G4 Kaneki, también está buscando la trazada y allí le adelantó por dentro y se asustó, perdió mucho balance. Cuidadito con esta curva que es más rápida de lo que aparenta, así que tienes que tratar de ingresar con buen impulso para luego conseguir algo de ventaja. Vamos a ver ahora qué pasa en el sector más estrecho, el más complicado. Y otra cosa que es muy importante es la estrategia de neumáticos. En este caso, en este tipo de categoría, no podemos cambiar ni a blando o a duro, sino es un solo tipo de compuesto clásico de carreras que tiene un desgaste bastante alto, pero si logras manejar adecuadamente tu coche, puedes alargarlo 2 vueltas, que es la estrategia ideal para poder conseguir un buen resultado en este circuito. Son 7 vueltas en total, como ya te dije, así que la intención es marcar, o mejor dicho, ingresar a boxes en el término de la segunda vuelta. O sea, cada 2 vueltas tienes que ingresar a pits para cambiar los neumáticos de manera tal que la última vuelta lo hagas con un compuesto nuevecito de llantas y puedas marcar el mejor tiempo de vuelta de la carrera. Así que vamos a ver si lo podemos conseguir. Por ahora estamos avanzando bien. Le hemos sacado ya una ventaja de 2 segundos 300 milésimas al compañero CZ Mate del 917, pero las cosas se me van a complicar un poco porque aún estoy tratando de acostumbrarme. Como puedes apreciar, ahí me salí un poco fuera del asfalto y eso es peligrosísimo porque aquí este tipo de coches ultra ligeros tienes que tener en consideración que están diseñados en fibra de vidrio con un chasis ultra ligero y este monstruo en particular tiene casi 600 caballos de potencia. Así que el torque que desprenden las ruedas traseras también es muy fuerte y tienes que regular mucho la potencia. De allí la razón por la cual este tipo de competencia con este tipo de coche sin duda es solo para personas experimentadas y con valentía para soportar la presión durante tanto tiempo sin tener accidentes, por supuesto, y penalizaciones que puedan complicarte el resultado. Allá ahí se me deslizó, me fui directo a lo que te estaba diciendo y me voy de frente contra el muro de contención en un trompo irremediable, perdiendo allí muchísimo ritmo y tiempo valioso. Y el compañero del MK2 también se fue directo al muro y aquí viene de 8 pits Lynx también a bordo de otro 917 que me acaba de adelantar, pero allí rozando la pintura. Ahora tengo que tener mucha precaución para recuperar el ritmo y ver si puedo adelantar a este compañero que me está frenando muchísimo la trazada, porque hay que trabajar mucho con las revoluciones. Ahí se me vuelve a tambalear el coche. Ese es otro punto que también hay que tener en consideración y es el hecho de los pianos.
En la mayoría de los sectores de este circuito son muy altos y como son coches que van pegados al piso, en el momento que pierden balance o que el centro de gravedad se sale del asfalto, se pone muy alto, entonces por supuesto que el coche va a tener una altísima tendencia a deslizarse, a perder el control y te vas en pérdida y no hay manera de recuperarlo, sino solo cuando te estrellas contra el muro de contención. Entonces eso también es muy importante, que hay que tratar en la medida de lo posible de evitar los pianos. Así que en esta primera etapa apenas estoy tratando de acostumbrarme, tuve poco tiempo de práctica para ir probando pues los ajustes de rendimiento que hice en los reglajes, que por cierto ya sabes que los consigues en la descripción del video, y como ya hice la carrera, pues por supuesto que te lo recomiendo ampliamente sin reservas. Funcionan perfecto. Le quité algo de velocidad punta al coche, colocándole mucha carga aerodinámica en la trompa, porque sin duda necesitamos giro. Necesitamos todo el giro posible para tener una efectividad en la trazada. Cualquier descuido que tengas en el circuito lo vas a pagar muy caro. Por eso es que tenemos que tener todos los sentidos puestos en el volante y en la carrera para que no vayas a tener ningún inconveniente. El compañero de CZ Mate 89 me ha sacado una ventaja de casi 5 segundos por delante, mientras que vemos a otro compañero de nombre Rupi 030 que también viene allí cazándome en otro 917 que se está acercando. Ahí me da un pequeño empujón como para hacerme notar que está allí cerquita, que quiere pelea. Espero que se mantenga al margen y por cierto ya tiene una penalización de 6 segundos en su contra. Espero que se comporte, que me deje hacer mi carrera. Si quiere adelantarme, tiene que conseguir una etapa, un espacio suficiente y mejor velocidad para lograrlo. Ya estamos por culminar la primera etapa de la carrera y vemos allí al compañero CZ que se salió del asfalto, se fue a la trampa de arena, es lo que te estoy comentando. Aquí cualquier error se paga muy caro y se pierde muchísimo tiempo y ritmo. Ahí se me tambaleó muchísimo el coche, perdí algo de balance en el zigzagueo producto de los baches. Ese es otro problema que tenemos en esta carrera, los microsaltos, que como ya te dije anteriormente con el tema de los pianos, lo mismo pasa con los microsaltos. El coche literalmente queda en el aire y la suspensión es tan rígida que sin duda el coche pierde mucha estabilidad, así que tienes que mantener la dirección estable y recta para que no te vayas a salir. Así que tienes que tener mucha precaución y si tienes la oportunidad de anticipar los baches, cuando te aprendas el circuito puedes disminuir un poco gestionando el acelerador para que el salto sea menor. Ahora sí, señores, entramos en el sector más veloz de la carrera. Piso a fondo en cuarta velocidad, más de 9.500 revoluciones, casi 10.000 revoluciones de hecho, y estoy a 189 millas. ¡Qué barbaridad! Cómo va esta belleza de rápido. Y por ahora el compañero Rupi se queda al margen allí detrás a 1 segundo 700 milésimas. Yo creo que él tiene un poco más de ventaja en velocidad punta, pero le cuesta mucho desarrollarla, así que no le es fácil alcanzarme. Y ya sabes cuál es la estrategia. En el término de esta vuelta yo no voy a ingresar a boxes, sino que voy a seguir de largo para hacer el desarrollo de la segunda y luego sí ingresar a los pits. Y aquí vemos, allí estoy vigilando la tabla. Vamos a ver qué hace el compañero CZ. Y entró Rupi a los boxes de forma temprana a cambiar los neumáticos. Y el compañero CZ Mate 89 sí continúa la carrera con la misma estrategia que yo. Ok, ya estamos a la mitad de la segunda vuelta y en este punto me salta la alarma de desgaste moderado. Ahí pongo la telemetría y me doy cuenta que los neumáticos delanteros son los que están sufriendo más. O sea que se degradan más rápido. Eso por supuesto es grave porque sin duda vamos a tener problemas en la dirección para el cierre de la carrera. Se nota que este tipo de coches, a pesar de que son ultra ligeros, generan demasiada fricción en la parte frontal, indiferentemente del modelo que vayas a escoger. Así que el desafío, por supuesto, es adaptarte a las condiciones cambiantes de la carrera. Y me refiero precisamente a el desgaste de los neumáticos.
que por supuesto a medida que vas avanzando, sobre todo ya cuando vas en la segunda vuelta, tienes que ser más precavido, sobre todo en las curvas más cerradas, las más lentas, es como puedes ver aquí, donde se pierde mucho grid. Y lo segundo es que a medida que el coche va consumiendo combustible, se hace más ligero y más impredecible, así que tienes que adaptarte también a ese cambio de velocidad y de ritmo. Se vuelve más versátil, por decirlo así. Y cuando ya estamos terminando la segunda vuelta, ya sí, los neumáticos, los 4, están totalmente degradados. Tengo muy poco grid. Tengo que tener mucha precaución, sobre todo aquí en la etapa final del zigzagueo antes del ingreso a boxes, que aquí también puedes perder el control con mucha facilidad. Ve con precaución, disminuye todo lo que tengas que disminuir a pesar de que puedas perder tiempo de ventaja con el que lleves detrás. Aquí lo importante es que entres a salvo a los boxes. Y bueno, mis correlones, ya yo estoy avanzando en la penúltima vuelta. Esto está muy cerca de acabar y el compañero Rupi 030 a bordo del otro 917 ha logrado conseguir un ritmo muy favorable y a pesar de que hizo una parada temprana, me ha alcanzado y lo tengo detrás a 800 milésimas. Ahí lo vimos. Entonces, él ahora ha igualado mi estrategia de neumáticos, pero se está arriesgando muchísimo y tiene una penalización altísima de 7 segundos 600 milésimas. Vamos a ver qué sucede luego, a ver si me alcanza lo suficiente. Y algo pasó. Mira el diagrama, el mapa. Rupi se queda atrás. Parece que tuvo un percance en la curva y abandona la carrera. Fue el único piloto que pudo acercarse al ritmo que llevaba hasta este lugar, hasta este punto, pero lamentablemente se fue frustrado porque tuvo un accidente allí cuando quedaba muy poco por terminar. ¡Qué lástima! Ahora observa la tabla, mira la ventaja aplastante que le llevo a la segunda posición y a los demás corredores que siguen peleando allí por el grid. Y yo estoy ya en las últimas para ingresar a los boxes y como te había planteado en la estrategia de los neumáticos, vamos a hacer la última vuelta de la carrera como un paseo con un juego nuevo de llantas que me va a dar el máximo grid y mayor tranquilidad. Y bueno, mis correlones, ya estoy terminando la última vuelta de la carrera y le estoy descontando más de 2 segundos y medio mi vuelta anterior. Voy tranquilo, sin estrés, con este juego de llantas. Tengo el máximo grid y estoy exprimiendo toda la potencia que puedo al 917 en el cierre para marcar el récord. Mira qué barbaridad, 2 segundos 900 milésimas a mi vuelta anterior y sigo avanzando con mucha estabilidad, con buena tracción. La verdad es que es un coche que lo recomiendo, me parece que es el mejor de las opciones disponibles. También pudieses probar el Ferrari 512, pero el problema del Ferrari es que es un poco más ligero que el 917 y también es un poco menos veloz, a pesar de que tiene mejor maniobrabilidad, pero al ser tan pequeño, o sea, tan ligero como tal, los microsaltos y los cambios de altura también afectan mucho el balance de ese coche. Así que por ahora me parece que el idóneo para ganar esta carrera con esta estrategia de neumáticos sin duda es el Porsche 917. Ahí perdí algo de ritmo en la salida de ese sector. 2 segundos 341 es lo que marcó allí la ventaja. Si lo comparamos con la vuelta anterior, vamos a ver qué sucede ya en el cierre, pero por ahora voy, bueno, fenomenal y contento. Y bueno, señores, ahí se me tambaleó un poco el coche porque me extralimité en la velocidad en la entrada de la curva y de la chicana, pero consigo buena velocidad y bueno, me voy rumbo ahora sí al cierre para cruzar la meta, apenas con 800 milésimas de penalización, lo cual, considerando el tiempo, la duración de la carrera, 1 hora y 3 minutos, fue nada, 10 posiciones escaladas. Desde la largada, la mayoría de los pilotos abandonaron, incluyendo a CZ Mate 89, qué lástima, que también se quedó fuera. Y con el mejor tiempo de vuelta, 8 minutos 42, 586 milésimas. Así que mis correlones, espero que tomes nota de las recomendaciones, de los consejos que les di en esta experiencia. Y espero que puedan probar mi configuración en el 917 y si se atreven a lograrlo. Ya saben que es una carrera de alta resistencia y lo más importante es la paciencia.